Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 23 de marzo, tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 8 y 13 al 15. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: «Voy a ver de cerca esa cosa tan extraña. ¿Por qué la zarza no se quema?». Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: «Moisés, Moisés». Él respondió: «Aquí estoy». Le dijo Dios: «No te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada». Y añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel». Moisés le dijo a Dios: «Está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía a ustedes. Pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder?». Dios le contestó a Moisés: «Mi nombre es Yo Soy». Y añadió: «Esto le dirás a los israelitas: Yo Soy me envía a ustedes». También les dirás: «El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación en generación». Palabra de Dios. En este tiempo de Cuaresma, qué bonito es recordar el inicio de esa liberación del pueblo de Israel de la opresión que sufría en Egipto. Recordemos que después de esa historia de José, el hijo de Jacob, que fue vendido por sus hermanos a Egipto como esclavo, ese José se convirtió en el administrador del faraón. Pero pasaron los años, vinieron otros faraones, y esos israelitas que comenzaron a vivir en Egipto ya fueron olvidados y se los puso en condición de esclavos. Esa era la situación en tiempos de Moisés, que se salvó de esa matanza de esos niños llevada a cabo por el faraón, pero terminó creciendo como hijo del faraón, como hijo adoptivo del faraón. Y esto sucedió hasta que asesinó a un soldado egipcio y huyó. Está en ese destierro, ha huido Moisés, cuando se produce esta escena del primer encuentro con Dios, ese encuentro de la zarza. Y es importante, como decía, en este tiempo de Cuaresma, recordar toda esta historia. ¿Por qué? Porque es el paso de la esclavitud a la libertad, el paso de no tener tierra a tener tierra. Y esto nos recuerda el camino que tenemos que seguir. El camino que nos ofrece el Señor es el camino de la esclavitud, del pecado y de la muerte, a la libertad de la misericordia y la vida eterna. El estar desterrados en este mundo
para pasar a esa vida eterna, para tener esa verdadera participación en el reino de los cielos. Ahora, la historia que acabamos de leer de este primer encuentro de Moisés en la zarza con Dios, esa zarza que ardía sin consumirse, nos deja además el tema del nombre de Dios. Moisés se tapa la cara cuando Dios le habla y Dios le dice: he visto los sufrimientos de mi pueblo en Egipto, quiero liberarlos y quiero que tú vayas y les lleves mi mensaje. Y Moisés responde: está bien, yo me voy a presentar delante de los hijos de Israel y les diré: el Dios de sus padres me envía, pero ellos me van a preguntar cuál es su nombre. ¿Qué les voy a responder? ¿Por qué? Porque lo que está preguntando Moisés es, esos adoran a tantos dioses. ¿Cuál es el Dios que me está enviando? Y entonces la respuesta que le da Dios es profundísima porque le dice: mi nombre es Yo Soy. Yo soy el que soy, Yahvé. ¿Qué es lo que está respondiendo Dios? Más que su nombre, lo que está entregando es quién es. Aquellos dioses que están acostumbrados a adorar los israelitas porque han adoptado los falsos dioses de los egipcios, no son. ¿Por qué no son? Porque son creados por el mismo hombre. Pero en cambio, Dios le está diciendo: yo soy el que siempre ha sido, el que siempre será, el único que verdaderamente existe, porque todos los demás son falsos. Qué bonito en este tercer domingo de Cuaresma recordar que el Señor nos invita a abrir los ojos a ese camino de la liberación que nos ofrece, y por eso recordamos esto. Pero además recordar, abrir nuestros ojos para ver que en este mundo solo existe un Dios, que no existen más dioses y que a Él tengo que entregarme yo. En la segunda lectura leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 6 y 10 al 12. Hermanos, no quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. Todos cruzaron el Mar Rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto. Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas se les sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Palabra de Dios. En la segunda lectura de esta primera carta a los Corintios de San Pablo, lo que se nos invita es abrir los ojos justamente a no creernos capacitados para no caer, sino justamente darnos cuenta de cómo los israelitas que vieron todos los prodigios que hizo el Señor, que fueron liberados de Egipto, que atravesaron el Mar Rojo, habiendo recibido, como dice San Pablo, una especie de bautismo en el mar, habiendo recibido además el estar debajo de la nube, protegidos por el Señor, haber sido alimentados con el pan del cielo y haber bebido del líquido que brotaba de esa roca, habiendo tenido todo esto, aún así se pusieron a murmurar en contra del Señor. ¿Cuál es la reflexión a la cual se nos está invitando? No creer que porque yo he recibido grandes beneficios y grandes bendiciones, no estoy en la condición de caer en el pecado y de condenarme. No, yo siempre tengo que estar cuidadoso y vigilante de mi fe. No puedo de ninguna manera, en ningún momento, pensar que no, bueno, yo estoy bien, yo ya estoy salvado. No,
siempre estoy atento a vigilar mi fe. Y esto va a tomar un relieve todavía mucho más importante y mucho más grande a la luz del Evangelio. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 1 al 9. En aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. En este tercer domingo de Cuaresma, a lo que se nos invita es a abrir los ojos, como ya lo hemos dicho. Y fíjate qué importante va a ser en esa línea el Evangelio que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque nos cuenta el Evangelio de San Lucas que se acercan algunos hombres a Jesús y le van con la historia, van a contarle. Nosotros lo podríamos traducir hoy en día: no te imaginas lo que le pasó a unos galileos que estaban ofreciendo sus sacrificios. Es decir, estaban haciendo un acto de adoración a Dios. Y cuando estaban haciendo un acto de adoración a Dios, vino Pilato y los mandó a matar. ¿Por qué van a contarle esto a Jesús? Le van a contar esto a Jesús porque lo que tienen en su mente, lo que tienen en su corazón, es pensar que aquellos hombres que han sufrido esta terrible desgracia son unos pecadores y han recibido el castigo de Dios. Lo que le están diciendo: mira, eran tan pecadores que incluso cuando fueron a ofrecer sus sacrificios, en vez de recibir la protección de Dios, fueron asesinados. Y esto lo seguimos escuchando hoy en día. ¿Cuántas veces a mí me ha tocado, y seguramente a ti también, escuchar a personas que dicen: ¡ah, le sucedió una desgracia! ¡Uy! ¿Qué habrá hecho? Algo tiene que haber hecho para haber recibido ese castigo. Pensar que efectivamente las situaciones que nos toca enfrentar, las desgracias que nos toca enfrentar, son por castigo de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es inmediata. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? No, de ninguna manera. ¿Y por qué les sucedió entonces? Porque les tocó, porque les sucedió. No era un castigo de Dios. Qué importante es esto. ¿Por qué? Fijémonos cómo podemos replantear esta misma lógica de otra manera. Una persona sufre una desgracia, le dicen que tiene un cáncer o sufre un terrible acontecimiento. Asesinan a un miembro de la familia, asesinan a su esposo, asesinan a su esposa, asesinan a su hijo. Es una desgracia. Se le quema la casa. Vino un terremoto y arrasó, no sé. Y comenzamos a preguntarnos: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tuvo que ocurrir esto? Y es el reclamo que se eleva hacia Dios. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y lamentablemente son muchas las personas que, como digo, piensan así.
Y se hacen estas cuestiones y se hacen estas preguntas. A mí cuando una persona viene y me dice, pero es que no entiendo por qué a mí me tuvo que tocar enfermarme, por qué a mí me tuvo que tocar sufrir esta desgracia. Yo les respondo con otra pregunta. ¿Y por qué no a ti? Porque es importantísimo darme cuenta que si yo me estoy preguntando ¿por qué a mí? Estoy diciendo que yo no merezco haber sufrido esa desgracia. Que yo he sido bueno, que yo no he sido malo, que yo no he sido no sé qué, que yo no he sido no sé cuánto, y que entonces no merezco tener esta enfermedad. Pero si yo pienso de este modo, lo que estoy diciendo es que hay otras personas que sí merecen tener esa enfermedad. ¿Por qué a mí me dio cáncer? ¿Y por qué no a ti? ¿Por qué sí a otros? ¿Acaso el otro al cual le dio el cáncer, acaso el otro al cual sufrió lo mismo que tú o cosas peores en las que estás sufriendo tú, sí se lo merecían? Pensar que yo no me merezco que me sucedan desgracias en la vida es pensar que hay personas que sí merecen que les sucedan esas desgracias en la vida. Y este pensamiento es completamente incorrecto. Y por eso el Señor dice y continúa, y ustedes piensan que esos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén. Una desgracia de que se haya caído la torre encima. No, 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 no. No es esa la lógica que tenemos que tener. Y el Señor entonces nos invita a abrir los ojos para ver las cosas con una claridad completamente distinta. ¿Cuál es esa claridad que nos ofrece el Señor? Y entonces se pone a decir esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y no le daba higos. ¿Y qué hizo? Mira, durante 3 años seguidos le dice al viñador, he venido a buscar higos y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? ¿Y qué sucede? Que el viñador le contesta al Señor, no, déjala todavía un año más. Voy a aflojar la tierra, voy a echarle abono. ¿Para qué? Para darle una oportunidad de que dé fruto. ¿Qué significa esta parábola? ¿Qué es lo que nos está diciendo esta parábola? Bueno, algo muy sencillo. Cuando una persona dice, ¿por qué a mí me ha tocado esta desgracia? ¿Por qué a mí me ha tocado aquello? Está diciendo, yo no lo merezco. Yo merezco estar con vida, tranquilo y seguro. Ok, ¿qué significa que estés con vida hoy? Ah, que yo soy bueno y que no soy malo. No, no significa eso. Lee de nuevo la parábola de la higuera. La higuera no da fruto y se le da la oportunidad de estar un año más para que dé fruto. Si nosotros sabemos entender esta parábola, entonces podremos aplicarla siempre a nuestra vida. ¿Por qué estoy con vida hoy? ¿Por qué estoy con vida hoy? Porque Dios me ha dado una nueva oportunidad para dar fruto. Puede que yo ya haya dado frutos, pero resulta que el Señor me ha estado dando la oportunidad para dar más frutos. Y entonces no significa que yo no estoy enfermo, yo estoy con vida, a mí no me han sucedido ninguna de esas grandes desgracias porque soy bueno y el Señor me bendice. No, significa que el Señor me está dando una nueva oportunidad. ¿Más oportunidad para qué? Para cumplir con la finalidad de mi existencia, para dar fruto. Y cuando me suceden desgracias, ¿qué es lo que significa? ¡Ay, que fui castigado por Dios! No, significa que me tocó vivir esta desgracia, que me tocó, que es parte de la existencia. Y entonces no hay una respuesta. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Nada. Nada, absolutamente nada. Ni es un castigo, ni es nada. Es la realidad de la existencia en este mundo que tenemos que enfrentar. Pero si estás con vida, si hoy estás con vida, es porque el Señor
quiere darte la oportunidad de darle frutos a Él. Si sabes entender esto, si tú y yo sabemos entender esto, entonces nuestros ojos se abren. ¿Para qué? Para poder darnos cuenta de cuál es el sentido de mi existencia. Yo no estoy en este mundo por un premio que me ha dado el Señor, porque simplemente soy bueno. Estoy en este mundo y tengo vida porque el Señor me da hoy la oportunidad de darle los frutos que corresponden. Para eso existo. Ese es el sentido de mi existencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz domingo.